Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. La gran casa parecía estar fuera de lugar aquí. Los edificios a los lados ya habían sido derribados. A ambos lados de la casa había desolación. Había una atmósfera extraña aquí. La casa era muy antigua. No es de extrañar que pronto también se convirtiera en un páramo, en un montón de basura. Estaba allí, completamente solo, olvidado por todos. Las personas que vivieron aquí lo abandonaron para siempre. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?, preguntó Pablo, mirando de nuevo el reloj. Dos fuertes cargadores estaban cargando las últimas cajas. Sabían que no estaban dirigidos a ellos, pero de todos modos se volvieron hacia el dueño de la casa. Él estaba parado, mirando el reloj y al mismo tiempo estaba enojado, y se podía ver que no estaba contento con mudarse ahora. Su esposa apareció en el umbral. Una mujer delgada y baja con un rostro pálido, casi sin color. Ella miró a su marido, le gritó algo y él solo encogió los hombros. No la escuchó, pero no volvió a preguntarle, porque simplemente no le interesaba. ¿Por qué hablar a través de todo el patio? Si necesitas algo, acércate y pregunta, aquí hay solo unos metros para caminar a pie. Ella todavía estaba parada junto a la barandilla. Otra mujer, que estaba dentro de la casa, claramente no tenía prisa por salir. El hombre miró el reloj de nuevo. ¿Va a pasar toda la eternidad allí?, preguntó él. Una mujer mayor y atractiva con un rubor juvenil en las mejillas inspeccionaba la casa por última vez. Amaba tanto esta casa. Amaba tanto el tiempo que pasó aquí que ahora quería quedarse con todas sus fuerzas. Pero este pueblo había muerto por completo. Ellos fueron los últimos en quedarse aquí. No podían quedarse aquí. Tenían que buscar oportunidades para irse. Pablo, el hijo de la señora Torrado, había hecho un gran esfuerzo para mudar a toda su familia a la ciudad. Su madre ha estado viviendo con ellos durante solo unas semanas, luego se mudará a su propio apartamento, que él también ha arreglado para ella. Pablo había estado ocupado durante varias semanas organizándolo todo. Pero resultó que todos a su alrededor estaban insatisfechos. La señora Torrado subió las escaleras chirriantes, con cada paso, cerró los ojos. Recordaba cada uno de estos chirridos, que le recordaban su juventud. Estaba parada en el umbral, aplaudiendo. Su esposo estaba a punto de regresar, todo tan feliz, sonrosado. Entraría a la casa, se sentaría, extendería los brazos. La niña correría hacia su padre, lo abrazaría fuertemente alrededor del cuello, se reiría, le diría cuánto lo había extrañado. Esa época ya había pasado hace mucho. Tanto tiempo ha pasado que parecía que ya no era realidad, sino algún tipo de sueño extraño. Luego pasaron los años. El esposo llegó a esta casa. Ahora vivían aquí juntos. Nació un hijo. Escándalos, peleas, vida feliz. Todo estaba en abundancia aquí. Y no es sorprendente que esta casa, llena de recuerdos amargos, se estuviera desmoronando más y más cada día. El año pasado aún se podía envidiar a esta casa. Pero ahora se estaba volviendo más débil y más desdichada. Mamá, ¿y si nos vamos mañana? Deja de hacerme perder el tiempo. Vámonos. ¿Cuánto más vamos a esperar?, dijo el hijo disgustado. Ella escuchó su voz. Se acercó a la ventana, miró a su hijo y sintió una sensación de amargura. ¿Realmente no entendía que ella estaba dejando su vida aquí? ¿Realmente no entendía que una vez que saliera de esta casa, su vida dejaría de existir? Allá, en la ciudad, todo sería completamente diferente. ¿Realmente iba a cambiar toda su vida? La señora Torrado descendió lentamente los escalones. Pasó junto a la casa y finalmente salió. Cerró cuidadosamente la hermosa puerta de madera tallada. Tocó el árbol con la palma de su mano, sintió que las lágrimas estaban a punto de brotar. Adiós, querido amigo, susurró, tragando las lágrimas,
nunca te olvidaré. Y cuando muera, espero que estemos todos juntos allí. El hijo claramente estaba nervioso, discutiendo con su esposa. Cristina también sabía cómo dar una respuesta verbal contundente. Eterna insatisfecha, ella miró a su esposo, pero no se adentró en detalles. La señora Torrado, secando sus lágrimas, se acercó a su hijo y su esposa, y comprendió que no tenía sentido contarles nada. Los hijos modernos ya son adultos. No comprenden cómo es dejar la casa en la que pasaste casi toda tu vida, y en la que sucedió tanto que te gustaría recordar todo. Y aún había más cosas que preferirías olvidar para siempre. Mamá, los cargadores ya se han ido, y aquí estamos, como tontos. Pronto oscurecerá y eso es todo. ¿No tuvimos suficiente tiempo para despedirnos de la casa?, dijo el hijo con un tono más suave, viendo que su madre estaba afligida, pero también comprendiendo que no había placer en viajar de noche. El pueblo abandonado era enorme, y moverse por sus callejones de noche no sería la actividad más agradable. Además, la carretera para llegar a la ciudad tampoco era sencilla. Así que sería mejor partir a tiempo. Además, sabían que nos íbamos este día. Ha habido tiempo suficiente. Ya está. No llores. Siéntate, es hora de irse, o de lo contrario estaremos dando vueltas aquí toda la noche, dijo Cristina, pero su voz estaba bastante nerviosa. Parecía haber adoptado el estado de ánimo de su esposo. Cristina se sentó adelante, y la madre de Pablo en el asiento trasero. Pablo mismo estaba al volante. Miró rápidamente el GPS, encendió la cámara de video, y luego, encendiendo las luces altas, comenzó a avanzar. Gradualmente comenzó a oscurecerse. Así que no querían quedarse mucho tiempo aquí. A diferencia de la señora Torrado, Cristina estaba increíblemente feliz de finalmente estar saliendo de allí. Su alegría no conocía límites. Brillaba por todas partes. Finalmente, una vida normal en la ciudad. Su esposo seguiría trabajando allí, en la ciudad, como antes, pero volvería a casa mucho más rápido. Finalmente, tendría amigas, manicuras, pedicuras y todas esas otras diversiones. Saldrían a restaurantes, pasearían, en lugar de quedarse en esa maldita casa enorme que parecía estar absorbiendo su vida y juventud. La señora Torrado miró el hogar hasta el último momento, y cuando desapareció, secó las últimas lágrimas. Cuánto deseaba quedarse allí. Cuánto deseaba pasar un poco más de tiempo junto a la casa, porque había una sensación persistente de que la estaban dejando allí, como un cachorro que mira a sus dueños irse, gimiendo y esperando que lo lleven con ellos, que no lo abandonen, después de todo, lo aman. El corazón de la señora Torrado se desgarraba, pero no podía creer que ese día, del cual había sabido mucho tiempo antes, finalmente había llegado. El camino se oscurecía. Parecía incluso más rápido de lo que esperaban. El hombre claramente estaba nervioso, mirando el reloj, el navegador. Ahora, cuando la mayoría de las casas habían sido demolidas sin piedad, recordar el camino era difícil. Había crecido aquí. También había vivido aquí los últimos años. Pero de todos modos, ahora era difícil orientarse. Especialmente cuando no había ninguna fuente de luz aparte de los faros. Y a ambos lados había páramos o enormes montones de basura que quedaban de casas igualmente grandes y una vez hermosas. Dios mío. Pero te pedí que te prepararas antes, mamá. ¿Cuál fue el problema para reunirnos antes? ¿De verdad? Entiendo todo. Sé que amas esta casa, lo entiendo todo, pero yo tampoco soy de hierro. ¿Por qué no pudiste pensar en mí al menos una vez? Siempre piensas solo en ti misma. De verdad, te dije 10 veces, necesitaba que nos fuéramos antes de que oscureciera. Mira, ¿ves algo en esta maldita carretera?, preguntó, dirigiéndose más a sí mismo, ya que su madre no le respondía. Ella no sentía culpa. Y tampoco quería pelear con él. No entiendes. Crecí aquí, dijo ella. Mamá, yo también crecí aquí. Si no lo has olvidado. Por eso lo dije con anticipación, para que no fuera un golpe para nadie. ¿O qué?
¿Debería haberme sentado en el sofá y esperar a que ustedes resolvieran sus problemas solos? Preguntó con enojo en su voz, sin entender por qué habían sido tan ingratos con él por haber resuelto todos sus problemas. Cristina rodó los ojos, ni siquiera quería estar presente en esa conversación, pero sabía que si peleaban, el escándalo afectaría a todos. Ya que en las próximas semanas vivirían juntos, tenían que mantener al menos la ilusión de paz. Cristina no estaba emocionada de que la señora Torrado viviera con ellos durante algunas semanas, pero tampoco quería molestarse por eso. Después de todo, no estaban todos juntos para siempre. Está bien, hijo. Perdón, no te enojes conmigo. Solo quería quedarme un segundo más allí. Simplemente amo esta casa. Me recuerda a mi familia, a mi padre. Ya no tengo a nadie más, excepto tú. Simplemente es triste, perdón, dijo casi de una vez, mirando de reojo en el espejo retrovisor para que su hijo la mirara en respuesta. Pero él estaba demasiado ocupado con la carretera, que lo estaba agotando, causando tensión adicional. Está bien, no te preocupes. Solo te lo pedí. Mira, los dos, ¿ves cómo es posible distinguir algo aquí? Se enojó Pablo. Ya hablaba mucho más tranquilo. Sin embargo, su estado de ánimo no era para nada bueno. Los cargadores llamaron. Dijeron que todas las cosas ya habían sido llevadas y que las cajas estarían apiladas para cuando llegaran. Escucha, probablemente no desempaquetemos nada hoy. Simplemente llegaremos, pediremos comida, comeremos y nos acostaremos, dijo, mirando rápidamente el reloj. Estoy totalmente de acuerdo. Yo tampoco quiero estar cocinando ahora. Solo quiero comer tranquilo y descansar. Todos estos preparativos, nervios, todo esto es terriblemente agotador, dijo Cristina, apoyando deliberadamente a su esposo para mostrarle que siempre estaba de su lado. La señora Torrado no expresó su opinión. Difícilmente alguien la escucharía. Y también estuvo de acuerdo con ellos. No tenía sentido empezar a preparar la cena a altas horas de la noche. Todos estaban cansados, deseando descansar en el nuevo apartamento. La señora Torrado apenas había visto su apartamento. Estuvo allí antes de que comenzara la renovación. Eso fue todo. Lo único que quedaba por terminar era la entrada. Y eso solo significaba ensamblar los muebles. Simplemente el maestro no tenía tiempo. La señora Torrado le sugirió a su hijo que debería ir a su propio apartamento, pero él insistió en que su madre se quedara con ellos por un tiempo. El coche ya se estaba acercando a la ciudad. Pablo, que estaba bastante nervioso, sentía que había sido injusto con su madre. Pero, por otro lado, estaba enojado porque ella una vez más solo pensaba en sí misma en lugar de pensar al menos una vez en su hijo. Quien, en realidad, organizó todo esto, lo sacó del maldito pueblo, no se metió en deudas y organizó todo. Solo quedaba levantarse a tiempo, subirse al coche y conducir hacia la ciudad. Pablo y su esposa se mudarán al apartamento que él compró antes de casarse, y que su esposa realmente quería hacer suyo. Pero resultó ser imposible. Y compró un pequeño apartamento para su madre. Todo era mejor que vivir en el pueblo, donde no quedaba ni una sola alma viva. Y pronto no quedaría ni una sola casa más. Así que se fueron los últimos. Estaba preocupado por dejarlos solos allí las últimas noches. ¿Qué se les pasó por la cabeza a los constructores locales? Y ustedes dos mujeres allí, además solas. Ni siquiera hay perros en el patio. Y esta casa no es tan confiable. Así que, estoy feliz de que todo esto finalmente haya terminado, dijo Pablo cuando finalmente entraron a la ciudad y cuando se sintió mucho más tranquilo ahora que había luz en todas partes. Se sintió un poco más aliviado y las sensaciones fueron un poco más fáciles. Pablo, eso es suficiente, detente, dijo su esposa, sin entender cómo, después de unas pocas horas en la carretera, podría olvidarse de lo que había sucedido y seguir insistiendo en lo suyo. A veces, Pablo se obsesionaba con pequeñeces, lo que irritaba mucho a su esposa. Pablo, a su vez, se molestaba por el hecho de que ella lo hiciera callar. Incluso si él no lo quería todavía.
Él realmente se calló porque no quería pelear ahora. Especialmente con su madre, que ya estaba triste. Además, los niños todavía podrían pelear, y quién sabe cómo terminaría eso. Cuando se detuvieron cerca de la casa, subieron, había cajas por todas partes. Una verdadera pesadilla. A Pablo solo le complació una cosa, que no tendría que desempacar esas cajas. Traerá a su madre y a su esposa aquí. Ninguna de las dos estaba trabajando por el momento. Su madre ni siquiera estaba planeando hacerlo. Que al menos ahora se encarguen del apartamento y luego organicen sus vidas. Esa noche todos se fueron a dormir rápidamente, tomaron un bocado y eso fue todo, no hubo más conversaciones ni quejas. Pablo no pudo dormir durante mucho tiempo. Se paró en el balcón, pensando en todo y sin poder entender qué hacer a continuación. Pablo fue a donde más quería, pero no con las personas que quería. Resultó que llevó a su esposa a la ciudad donde vivía su amante. Y cómo resolver toda esta situación ahora, no lo sabía. Pablo se sentó en el balcón, fumó. Sus pensamientos estaban completamente inmersos en la angustia que sentía. Lo único que quería era que todos lo dejaran en paz. Tal vez debería hablar con su esposa sobre el divorcio antes de mudarse. Pero ni siquiera podía decidir si estaba listo para el divorcio. ¿Y qué pasaría si no lo hiciera? Sí, estoy escuchando, dijo una voz cansada de mujer cuando él la llamó. Escuchó su voz, algo dentro de él, todo se estremeció de inmediato. Incluso su voz tembló. Cuánto la había extrañado locamente. Cuánto deseaba que ella estuviera aquí ahora. Estaba dispuesto a darlo todo en el mundo, siempre que ella estuviera aquí, siempre que ella estuviera en sus brazos. ¿Y cómo logró tener una amante? Después de todo, era un hombre fiel, valoraba la fidelidad, pero aquí estaba, una amante, y un amor como nunca había sentido en su vida. Y ahora, aparentemente, se acobardó para confesarle todo a su esposa. Me alegra escucharte, dijo un poco más alto de lo susurrado. Y ella, reconociéndolo por su voz, también se alegró mucho de escucharlo. Él le había llamado desde otro teléfono. Pablo se dio cuenta de inmediato de que había llamado desde el teléfono equivocado. Y comprendió de inmediato su error. Pablo. Qué alegría escucharte. Desapareciste tan repentinamente. Sé que tienes problemas en el trabajo. Pero te he extrañado mucho. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Dijo con esperanza en su voz. En ese momento, Pablo se sintió tan necesario, tan importante para ella. Quería abrazarla con ambas manos y no soltarla. Pronto, tal vez incluso mañana. Ahora mismo no puedo controlar mi horario. Comprenderme correctamente, todo se está estructurando completamente ahora. No puedo prever nada. Mi jefe dijo ayer que esta semana trabajaremos a jornada completa. La próxima semana completaremos los papeles. Y luego, ya veremos. Ni siquiera puedo imaginarlo, dijo. Pablo intentaba hablar en voz baja. Ni siquiera sabía que su esposa acababa de despertarse. Y ahora comenzó a prestar atención a la conversación, que le pareció sospechosa. Al menos, debido a que su esposo estaba llamando a alguien en medio de la noche de repente. Naturalmente, ella no escuchó las respuestas. Y lo que él decía apenas se podía escuchar, ya que la puerta del balcón dificultaba escuchar todo correctamente. ¿Sabes? Creo que puede ser incluso esta semana. Por ahora no voy a hacer conjeturas. No quiero dar falsas esperanzas una vez más, dijo. Luego hubo un largo silencio. Cristina se dio cuenta de que había perdido algo importante y se sintió decepcionada. A la mañana siguiente, cuando su esposo se fue a trabajar, ella se quedó con su suegra para desempacar estas cajas, organizar las cosas y, finalmente, arreglar el apartamento donde viviría. Ahora la mudanza no le parecía tan romántica e interesante como hace solo unos momentos, cuando se despertó por la mañana y tomó un café fuerte. Le pareció que el mundo había dejado de existir. Quería, como antes, quedarse en la cama todo el tiempo posible. Simplemente mirar por la ventana, poner alguna tontería en la televisión,
pasar todo el día en la cama, disfrutando del agradable café, el ruido de los coches afuera, la sensación de que ahora viviría en la ciudad. La señora Torrado, que era una persona muy activa e interesada, inmediatamente comenzó a ocuparse de desempacar cosas. Por supuesto, Cristina no podía quedarse al margen y también quería estar presente, porque las cosas se estaban desempacando en su apartamento, y después viviría allí precisamente Cristina con su esposo, y no su madre, cuya iniciativa irritaba a Cristina. ¿Crees que tu hijo tiene una amante?, preguntó Cristina, y la mujer la miró de repente. ¿Tienes alguna sospecha?, preguntó la mujer, pero no dijo nada más. Por la voz, y por la forma de la pregunta, estaba claro que no sabía nada. Y es poco probable que él le confiese algo a su propia madre. Simplemente escuché una conversación telefónica ayer. Me parece que estaba hablando con su amante, y ahora no puedo probar nada. Debería haber salido al balcón durante la conversación, revisar el teléfono de inmediato, tal vez así lo hubiera atrapado infraganti, dijo Cristina. No creo que sea capaz de algo así. Él vio cómo su padre me fue infiel. ¿Sabe cuánto dolor causa eso? No haría algo así. Rompería primero la relación, y luego construiría nuevas. Así que creo que solo te estás preocupando innecesariamente. Ahora, por supuesto, hay estrés por el traslado, todos estos problemas internos, contradicciones, pero nada, vivirán juntos en la ciudad, se entenderán mejor y todo se arreglará. Ya verás, dijo la señora Torrado. Cristina, por supuesto, se alegró de su entusiasmo. Sin embargo, tenía una impresión bastante contradictoria sobre la noche anterior y sobre con quién estaba hablando su esposo. La sensación era como si esa conversación no debía ser escuchada por nadie. Y en general, ella se convirtió en testigo accidental. Incluso se enojó consigo misma por no haber salido al balcón y atraparlo infraganti. Debería haber salido, haberle quitado el teléfono, haber cogido el auricular y haber hablado con la persona al otro lado de la línea. Por las palabras que escuchó, ni siquiera se podía determinar si su esposo estaba hablando con un hombre o con una mujer. ¿Y si de todos modos está siendo infiel? ¿Debo tolerar eso? No apoyo la postura de las mujeres del pasado que soportaban un trato despectivo. Me iré de inmediato, y él aún vendrá detrás de mí, dijo Cristina. Cristina, no proyectes malos acontecimientos. Todo estará bien contigo. Por Dios, simplemente habló con alguien por teléfono. ¿Quién sabe? Últimamente ha estado viviendo aquí en la ciudad. Trabajar por la noche es algo normal para él. Puede ser que estuviera hablando por trabajo. Una vez más, haciendo algún tipo de papeleo, cálculos. ¿Recuerdas cómo la semana pasada casi pasó toda la noche en la cocina con su computadora portátil? Estaba hablando por teléfono todo el tiempo, revisando algo allí, y solo se fue a dormir al amanecer. Y nada. No es una amante. Pero tú te estás metiendo en la cabeza cosas que no son. Y luego te pelearás con tu esposo porque te inventaste una razón. Y él es brusco con las palabras. Puede ofenderte y luego lamentarlo. Pero lo dicho, dicho está, dijo la mujer. Por un lado, Cristina entendía que la mujer tenía razón, pero por otro lado, tenía la extraña sensación de que las conversaciones aquí no ayudarían. Quería llevar a su esposo a una conversación real. Sin embargo, ¿qué podría decirle? ¿Qué escuchó cómo hablaba con alguien en el balcón por teléfono? Una prueba de infidelidad muy sólida. No se puede decir nada. Necesitaba algo mejor, pero, ¿qué? ¿Y si realmente se estaba inventando todo esto? Si ella llegara a su esposo con estos pensamientos inventados, él claramente se molestaría de que ella no confiara en él de esa manera, y a él no le gustaba en absoluto cuando desconfiaban de él. Cristina se prometió a sí misma que averiguaría la verdad, pero no quería hablar más sobre esto con la madre de su esposo. En última instancia, en su opinión, la madre siempre defendería a su hijo. Incluso si él fuera realmente culpable. Cristina sacó una caja de libros, la llevó y comenzó a colocar un libro en el estante. La señora Torrado sacó algo del cajón de la ropa interior con tristeza.
Cristina no la miraba, y ya no sostenía la conversación con ella. Y de alguna manera, ni siquiera mencionaron una palabra más, lo que era extraño para ambas. Aparentemente, esta mudanza tocó no solo los sentimientos de la mujer, sino también algunos recuerdos que ahora estaba tratando de olvidar con dificultad. Cristina tomó otra caja. La señora Torrado ofreció preparar algo y se fue a la cocina. Cristina respiró aliviada de inmediato. Incluso pensar le resultaba más fácil cuando estaba sola. Quería repasar todo lo que había sucedido. Especialmente lo que le diría a su esposo. ¿Y realmente tenía que decir algo? Quizás la madre de su esposo tenía razón, y una pelea adicional no conduciría a nada bueno ahora. Especialmente después de mudarse, cuando todos están estresados. El día laboral estaba en pleno apogeo para Pablo, quien estaba parado en el área de fumadores y ya había dejado de fumar desde hace tiempo. Simplemente estaba junto a su amigo, quien literalmente se encendía un cigarrillo tras otro. Su amigo fruncía los labios, decía algo, se volvía serio y al siguiente momento no quedaba rastro de su seriedad. Marcos, en general, era una persona alejada de la seriedad, como tal. Incluso resultaba extraño que a alguien como él le confiaran un puesto tan serio. Especialmente después de haber tenido suficientes problemas en su empleo anterior. Pero Marcos se las arreglaba. Demonios, ¿qué hacer? No me estoy quejando. Soy el culpable por meterme de lleno en esta histeria. Ahora, obviamente, tienes que arreglártelas como puedas. No entiendo por qué no tuve el suficiente sentido común para simplemente irme. Realmente me siento horrible. Es como si fuera un niño. ¿Sabes, como en esas estúpidas telenovelas? Está con su esposa, corre hacia su amante, y todo es maravilloso para él. Pero solo dos mujeres sufren mientras él disfruta de la vida. Solo que yo no disfruto de esta vida. Incluso me da vergüenza que haya cedido de esta manera, dijo Pablo. No te culpes, la vida es complicada. A veces te enamoras más rápido de lo que abres la boca. Y luego miras a esa chica y no puedes entender cómo te enamoraste tan rápido. Y no puedes hacer nada al respecto, porque ya es tarde, y eso es lo que sucede, dijo Marcos. Marcos sacó otro cigarrillo de la caja, se apoyó en la pared y luego, mirando a su amigo, quien lo miraba con reproche por el rápido desarrollo de su mal hábito, simplemente se encogió de hombros. Deberíamos crecer lo antes posible mientras no tengamos hijos, continuó Pablo. Pensé que deberíamos crecer cuando aparecen los hijos. Pero para entonces es demasiado tarde, ya no puedes cambiar. Luego viene el divorcio, como el mío, y ver al niño una vez por semana en el mejor de los casos. Como yo. Debes tomar una decisión, porque de lo contrario no funcionará. Y está bien si tu amante sabía que estabas casado, pero no fue así. Marcos tenía razón. Bonita no sabía que Pablo estaba casado. Ni siquiera sospechaba. Siempre se quitaba el anillo, llevaba otro teléfono consigo, incluso podía pasar varios días con ella. Apenas si tenía alguna sospecha, él la disipaba de inmediato y la convencía de que ella era la única mujer para él. Se enamoró como un niño. Ya estaba pensando que nunca experimentaría un amor así. ¿Quién iba a pensar que a esa edad se encontraría con un amor tan fuerte y sólido? La próxima vez que estuviera junto a su amigo, tendrían que pensar en otro tema de conversación, de lo contrario, su amigo estaría constantemente recordándole que necesita crecer, que necesita tomar decisiones. Pablo ya entendía que necesitaba tomar decisiones, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Marcos estaba hablando por teléfono con alguien. Tenía una expresión irritada. Claramente estaba molesto por algo, y luego, mirando significativamente a su amigo, simplemente encogió los hombros y dijo, «Ya ves cómo son las cosas». Pablo entendía que su amigo estaba pasando por una situación familiar muy difícil en ese momento. No era sorprendente que quisiera proteger de alguna manera a su amigo para el futuro. Después de todo, esta situación fácilmente podría repetirse también con él. Marcos ahora lucía triste. La conversación con su exesposa no había salido bien. Algo estaba mal. Una vez más,
algo no estaba bien. Simplemente te entiendo. Yo mismo estuve en una situación como esa en ese momento. Y sientes como si fueras un monstruo que engaña a una mujer. Por otro lado, entiendes que nunca has amado así en la vida, y quieres que esto dure para siempre, dijo Marcos. No lo sé. Yo, en tu lugar, me habría separado de mi esposa. Si tuvieras todo en orden con tu esposa, no tendrías una amante. Aquí parece que todo esto es absurdo. Ya sabes a qué me refiero. Pablo asintió. Y realmente, era simplemente absurdo. ¿Para qué cuidar la relación con su esposa si ya no tenía sentido desde hacía mucho tiempo? Hace tiempo que él y su esposa dejaron de interesarse el uno por el otro como marido y mujer. No era sorprendente que, después de tanto tiempo, apareciera una amante. Se culpaba a sí mismo, culpaba a las circunstancias. Pero sobre todo, se sentía culpable por tener que hablar con su esposa. Cristina había sido insoportable últimamente. A veces, su carácter, que cada año se volvía más difícil, se convirtió en un verdadero castigo para él. Entiende esto correctamente. Cuanto más tiempo lo estires, más difícil será después. Después de todo, la mujer también es un ser humano vivo, no un personaje secundario en tu vida. He visto a tu esposa varias veces, claro que habrá un gran escándalo, pero créeme, es mejor pasar una noche con un escándalo que sufrir durante semanas esperando a que todo se resuelva por sí solo, dijo Marcos de nuevo. Cuando volvieron a la oficina, cada uno se ocupó de sus propios asuntos. Pablo seguía pensando en las palabras de su amigo constantemente. Tenía una extraña sensación, como si su amigo tuviera una premonición respecto al escándalo de esa noche. Cristina ya le había escrito 2 veces pidiéndole que regresara a casa temprano, pero él no quería volver a casa. Con todos estos traslados, hacía mucho que no veía a Bonita. Y ahora, lo único en lo que podía pensar era en tenerla cerca, sin ningún obstáculo. Quería tocarla, abrazarla, sentir cómo sus manos se deslizaban por su cuerpo. Y él, inclinando la cabeza hacia atrás, se sentía el más feliz del mundo. Cuando llegó el final del día laboral, él miró rápidamente a su colega y amigo. Este último asintió, pensando, todo depende de ti. Y por eso amaba aún más a su amigo. Pablo se sentó en el coche y se dirigió hacia el anillo de transporte. En el anillo, se detuvo exactamente 2 segundos, dio la vuelta al coche y fue directamente a ver a su amante. Prefería pasar una noche feliz solo. Si todo se aclaraba y le confesaba a su esposa, pasaría otra noche en un escándalo con ella, de lo cual ya estaba cansado. Y es que los escándalos con ella se habían vuelto un catalizador. Pablo no le gustaba culpar a los demás por lo que había sucedido. Estaba terriblemente cansado de sus escándalos. Fue precisamente en ese contexto que conoció a Bonita. Ni siquiera se dio cuenta de cómo todo se desarrolló. Simplemente quería sentirse relativamente tranquilo, en lugar de escuchar 1000 ecos de histerias interminables. Apenas llegó a casa, vio inmediatamente la silueta de su amante parada junto a la ventana. Ella aplaudió cuando lo vio. Y él se sintió importante y necesario de nuevo, y de nuevo tuvo la extraña sensación de que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para que esa relación durara un poco más. Cuánto la extrañaba. Era aterrador imaginar cómo vivía antes sin siquiera conocerla, sin saber de su existencia, y ahora su cuerpo estaba en sus manos, tan vivo, tan móvil. Quería pasar el resto de sus días en la cama con ella, escuchar su voz, sus historias, y pensar en lo afortunado que fue de encontrarla. Después de disfrutar el uno del otro, Bonita y Pablo decidieron pasar una linda noche juntos. Se sentaron bajo una manta en la cama. Tenían tazas de chocolate caliente, cubiertas de pequeños malvaviscos en forma de corazón. Ella se reía, contando alguna situación de su vida, ya sea algo que le sucedió en el trabajo, o algo que quería. Pero él apenas la escuchaba. Escuchaba cómo latía su corazón, sentía cómo su voz se volvía tan suave, tan cariñosa, como solía ser cuando le hablaba con cariño. Cuando la miraba, su sonrisa no desaparecía de su rostro. Quería que ella estuviera cerca, ahora, en un segundo, de cualquier manera, solo para que estuviera a su lado. Tan feliz como siempre.
Oye, he estado pensando, ¿y si empezamos a vivir juntos tú y yo? Preguntó Bonita, y él se estremeció de inmediato, comprendiendo que ella estaba tocando un tema que él no quería abordar. Inmediatamente se mordió el labio y ella no insistió más en ello. Aparentemente, entendió que él aún no estaba listo. No te ofendas, pero no quiero depender de ti. Tengo problemas con el trabajo en este momento. Todo se puede solucionar, solo necesito tiempo. Ya sabes, no soy del tipo de persona que se sienta y espera sin hacer nada, dijo él. Ella asintió. Él sabía que la estaba engañando, y esa sensación le dejaba un sabor amargo en el alma. Quería abrazarla, contarle la verdad, ver cómo reaccionaba, quizás lo perdonaría. Pero no podía actuar así con ella, porque sabía que si le contaba la verdad, ella simplemente lo echaría a la calle, porque no estaría dispuesta a salir con un hombre casado. Entonces, solo quedaba una opción, ir a casa y contarle todo a su esposa. No sabía, pero entendía que, en realidad, tenía que elegir entre una cosa y otra. Sentía el calor de Bonita, como sus delgadas piernas rozaban las suyas, y como ella, riendo, contaba otra historia, mientras el chocolate en su taza casi se desbordaba. Ella decidió cambiar de tema de conversación, aparentemente a propósito, para que él no se sintiera incómodo, para que no hubiera más de esa extraña situación en la que se mantenía la tensión entre ellos. Bonita. Tengo un problema en este momento. Te lo diré honestamente, no quiero cargar estos problemas sobre ti. Te quiero mucho. Esa es la verdad. No te puedes ni imaginar cuánto te quiero, pero necesito tiempo para resolver estos problemas. Te pido un poco de paciencia. Solo unas pocas semanas, y lo resolveré todo, dijo él. Bonita sonrió ante sus palabras y no discutió con él, simplemente encogió los hombros y cambió de tema de conversación. Él la miraba con ojos enamorados, comprendiendo una vez más cuánto había tenido suerte con ella, porque ella simplemente quería que fueran felices esa noche. Y ni siquiera estaba dispuesta a insistir en ello, como su esposa, para llegar a otra pelea. Algún día, cuando comencemos a vivir juntos, todo cambiará entre nosotros. Nos trataremos con cuidado. Nos amaremos aún más y todo estará bien para nosotros. Lo más importante es que siempre estemos juntos, incluso si parece que todo es demasiado difícil, dijo él. Bonita le sonrió y se acurrucó contra su hombro. Habrá una verdadera familia. Espero que algún día, cuando te des cuenta de que realmente me amas, todo sea diferente entre tú y yo. Algún día, cuando vengas a este apartamento con tu maleta, lloraré de felicidad, pero más que nada, lloraré porque finalmente estaremos juntos, dijo ella. Él se sentía culpable, porque ella no se sentía amada debido a que él no podía explicarle nada correctamente. Ella estaba preocupada, nerviosa. Seguro que se culpaba a sí misma por lo que había pasado. Cada vez que surgía una situación como esa, Pablo comenzaba a pensar que la única forma en que podría recuperar la confianza de su amante era contándole la verdad. Pero no podía decir la verdad, especialmente ahora. Estaban acostados en la cama, viendo una serie tonta, ambos riendo. Y cuando la miraba, en esos momentos, sentía que no había nadie más feliz que él. Y no había una vida más alegre para él que estar junto a ella. Ella se echó a reír. Él la abrazó más fuerte. Sintió su cuerpo desnudo junto al suyo. La tumbó en la cama y la besó apasionadamente de nuevo. Mientras tanto, Cristina se había llevado a sí misma a un estado en el que ya no podía controlarse y comenzó a pelear con su suegra. Cuando algo comenzaba a irritar a Cristina, cualquiera podía ser blanco de su ira. La madre de Pablo resultó ser justo el objetivo, y sin saberlo, desencadenó una terrible pelea que cada vez se volvía más furiosa y agresiva. Últimamente, cuando Cristina se enojaba, su rostro se ponía rojo. Ella intentaba encontrar cualquier argumento que le permitiera mantener su posición, pero nunca actuaba como si pudiera estar equivocada en algo. Ya basta de torturarte a ti misma, dijo la señora Torrado, quien estaba cansada tanto de los histéricos como de las constantes quejas, y de la esposa de su hijo, quien parecía no tener límites, al parecer, solo quería una cosa, obtener el apoyo total de su suegra en este asunto.
Siempre estás encubriendo a tu hijo. Pensé que estabas de mi lado. Y todo lo que quieres es que él no se aleje de ti. No sabes quién es su amante, ¿verdad?, gritó Cristina, sorprendida de que esta mujer pudiera seguir mintiendo. A pesar de que habían acordado ser honestos el uno con el otro, la señora Torrado estaba terriblemente cansada y parecía que había sido la peor decisión quedarse en este apartamento con su hijo y su esposa al menos por unas semanas. Y ella inmediatamente comenzó a empacar sus cosas. Prefería vivir en un apartamento sin terminar. Prefería sentarse allí con 3 abrigos sin calefacción, que volver a pelear con Cristina, quien, si abría la boca, parecía que nunca la cerraba. Siempre estás encubriendo a tu hijo. Pero así no funciona. ¿Crees que siempre va a estar a tu lado? No, así no va a ser. Es un adulto. Y él tiene suficiente inteligencia para ponerte en tu lugar. Estoy segura de que ahora está con su amante. No está sentado en el trabajo, como tú me cuentas. Así que no, sé perfectamente que hay en lugar de cerebros en los hombres. No tengo 5 años, ni siquiera 15, gritaba Cristina, con una confusión tan grande en su mente que ni siquiera podía poner orden allí. La señora Torrado rápidamente recogió sus cosas. Apenas se acercó a la puerta, ésta se abrió de inmediato y apareció Pablo. Primero miró a su madre, que estaba parada frente a él, empacando sus cosas, y luego miró a su esposa, mostrando con su expresión su desconcierto, ya que no esperaba que su madre se fuera esta semana. Los muebles en el vestíbulo se habían ensamblado solo hoy, y la calefacción aún no se había encendido. Hacía frío afuera. El apartamento, por supuesto, apenas estaba un poco más cálido. Lo siento, hijo, ya llegó mi taxi. Será mejor que me quede allí, en el frío, que quedarme al menos otro día con tu esposa, dijo la señora Torrado. Salió rápidamente al vestíbulo, bajó corriendo las escaleras. Pablo, deteniéndose por un segundo, la siguió de inmediato. Con su salud débil, con su corazón débil, quedarse en el frío apartamento no era la mejor opción. Cristina estaba furiosa. Incluso ahora, su esposo no la eligió a ella, sino que corrió tras su madre, quien se fue de manera demostrativa al apartamento frío. Cristina no veía ni una pizca de su culpa. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Y también sabía que no estaba obligada a cuidar a una mujer adulta. Si quiere irse así, que se vaya. Ya no es mi problema. ¿Te volviste loca o qué? ¿Fue tan difícil comportarte tranquila tú sola, solo por una semana? ¿No pudiste pasar 7 días sin escándalos?, preguntó Pablo, disgustado, mientras su esposa, gruñendo, solo se encogía de hombros, mostrando una vez más con toda su apariencia que, en principio, estaba bien con todo eso. Y si él estaba insatisfecho, no era su problema. Cristina rodó los ojos y se fue a la cocina. Pablo, quien aún no se había recuperado de las horas felices con su amante, no sabía qué hacer. Le dio dinero a su madre para un hotel. Llamó y reservó una habitación para ella, para que no tuviera que volver al frío apartamento. Pero alojarla de nuevo con su esposa, que claramente no tenía la capacidad mental para comportarse decentemente al menos durante una semana, era imposible. Cristina claramente estaba muy irritada. Una sola palabra la sacaba de quicio. Empezaba a enojarse, a gritar. La histeria ya no le parecía genuina y empalagosa. Ya sentía que ella quería sacarlo a flote, pero él no era un tonto y no caería en sus trucos. ¿Crees que soy una tonta? ¿No entiendo que tienes una amante aquí? ¿Crees que voy a sentarme y aguantar mientras tú vas a ver a tu amante? ¿Y yo aquí entretengo a tu madre? Muy lindo. Pero no es asunto mío. Si quieres quedarte en la ciudad, quédate, pero yo me voy con mi madre. Eso es todo. Ya lo he dicho todo. O piensas con la cabeza cómo arreglar las cosas entre nosotros, o me voy y no vuelvo nunca más, dijo Cristina, sacando una manipulación tras otra, esperando que al menos una de ellas funcionara. Pablo se sentó en una silla en la cocina. Pensó que un poco más y todo en su interior se daría la vuelta. Tal vez por la indignación, o tal vez por la sensación de lo harto que estaba de todo. Primero,
su esposa con sus histerias. Su madre, que no pudo comportarse como un adulto y de repente tuvo una rabieta sin razón, como si fuera una niña. Pablo estaba cansado de resolver los problemas de todos. Había puesto tanto esfuerzo en sacarlos de esa casa, en mudarse aquí a la ciudad, y ahora resultaba que a ninguno de ellos les importaba. Ahora su esposa siempre estaba haciendo escándalos. No quería conseguir trabajo. Él no estaba especialmente interesado en eso. Sin embargo, ahora, cuando estaba a punto de irse de ella, un trabajo le vendría bien. No voy a seguir siendo tu títere. Sé perfectamente que tienes una amante, y no quiero que, en lugar de vivir normalmente conmigo, corras a ver a esta niña. Escuché cómo hablas por teléfono por la noche, pensando que soy una completa idiota, le preguntó ella. Ya sabes que aprovecho cualquier oportunidad para avanzar en mi trabajo ahora mismo. Por favor, reserva tus talentos pensando que siempre voy a estar detrás de ti, le pidió él. O empiezas a pensar como un adulto y encontramos un terreno común. O seguimos peleando. Estoy cansado de ti, estoy realmente cansado. Y créeme, cualquier otro tipo ya habría encontrado una amante, dado la cantidad de nervios que me has quitado, dijo él. Cristina se quedó completamente quieta, mirándolo con la boca abierta, y él, sabiendo que había dicho demasiado, ni siquiera intentó corregirse. Simplemente se fue a otra habitación. Ella se quedó en la cocina. Él escuchaba cómo golpeaba los platos. Cómo gritaba. Le parecía que si no cerraba la boca en ese momento, simplemente tomaría sus cosas y se iría ahora mismo. Porque ya era insoportable. Ella no tenía idea de nada. Te lo he dicho, si descubro que tienes una amante, cuídate. Te haré arrepentirte, ya lo verás. Si descubro que tienes una amante, te pelaré vivo. Luego lamentarás haber nacido, gritaba Cristina, una vez más pronunciando sus estúpidas amenazas, que no tenían ningún fundamento. Pero al parecer, ella quería justificarse de alguna manera. O tal vez, quería darse alguna importancia. Cuando él escuchó su último arrebato, habían tenido una pelea fuerte. Ella sabía que si no aprendía a resolver los problemas con calma, se separarían, pero eso no le impedía iniciar otro arrebato y pelear con él una vez más. Cuando entró en la habitación donde él estaba sentado, él solo pensaba en cuánto daría para que ella callara en ese momento. Vamos, ahora me lo vas a contar todo y me iré. Recogeré mis cosas y me iré a casa de mi madre. Todo entre nosotros habrá terminado, dijo ella. Él la miró con cansancio y parecía que este era el momento perfecto para contar todo. Él asintió y ella, quedándose inmóvil, lo miró como si lo que él acababa de decir la hubiera dejado en shock. Pero ella ya se había imaginado. Ella había decidido que ya sabía todo perfectamente. ¿De dónde viene ahora su sorpresa? Cristina empezó a recoger rápidamente sus cosas. Él simplemente se quedó tumbado en la cama, esperando a que ella desapareciera de su vista, y hasta que pudiera quedarse solo y simplemente sentir, aunque solo por un momento, que su vida continuaba. Ella estaba recogiendo sus cosas rápidamente, continuando su horrible escándalo. Él sabía que no podía hacer nada con ella. Que hable todo lo que quiera. Su trabajo era simplemente observar, esperar y después de que ella se fuera, ordenar. Y por la mañana, después de descansar un poco, después del trabajo, iría a su amante. Le diría que estaba casado, pero que había resuelto este problema. Y ella se alegraría al enterarse de que ahora tendrían un futuro juntos, que pronto sería su verdadera esposa. Todo lo que él quería era ponerle el anillo en el dedo y que ella estuviera junto a él de nuevo. Cristina, que ya sabía en ese momento quién era la amante de su marido, estaba en shock, rastreándola. Decir que estaba conmocionada por lo que había sucedido era quedarse corto. Porque lo único en lo que pensaba era en cómo hacer que esa chica lamentara todo. Estaba temblando. No sabía cómo demostrarle que estaba equivocada. Y cuando vio una vez más a esa linda, muy joven y dulce chica, no pudo contenerse. ¿Bonita?, preguntó Cristina, como si estuviera superando algo para finalmente hablar con ella. Sí, bonita.
¿Nos conocemos?, preguntó la chica, acercándose a ella. Ella no conocía a esta mujer. Y mucho menos sabía quién era para su amado. No. Físicamente no nos conocemos. Más bien, de manera indirecta. Tú eres la amante de mi esposo, dijo Cristina. Pero por la expresión en el rostro de Bonita, estaba claro que ella claramente no estaba al tanto de lo que estaba pasando, claramente no entendía lo que estaba sucediendo, lo que la enfurecía aún más. Bonita a veces se ponía roja, otras veces palidecía. Su rostro reflejaba una extraña perplejidad, como si hubiera dejado de entender lo que estaba sucediendo. Cristina disfrutaba de su confusión. Ahora era simplemente perfecto poner a esta chica en su lugar, para que entendiera cómo era. ¿Qué? ¿Tu hombre no te dijo que está casado? Ahora, al menos, debes saber que te está mintiendo. Me mintió a mí, ahora te está mintiendo a ti. Recuerda, niña. Donde la posición de la amante queda vacante, aparece otra. ¿Entiendes? No quiero asustarte. Solo te estoy advirtiendo que cuando te conviertas en su esposa, si es que lo haces, muy pronto tendrá otra amante, dijo Cristina. Bonita guardó silencio. Todavía miraba a Cristina como si no pudiera creer si lo que decía era verdad o mentira. ¿Y si todo esto fuera solo una trampa? Bonita esperaba que algo sucediera ahora. Que esta mujer de alguna manera se delatara, que ella fuera simplemente una ex de su hombre o un personaje insignificante que quería entrometerse y arruinar su relación. ¿No te lo esperabas? Yo tampoco lo esperaba en absoluto cuando me enteré de que estaba contigo. ¿Qué? ¿Tienen una diferencia de edad de unos 10 años? No te preocupes, pronto entenderás qué clase de persona es él y por qué corrió hacia ti. Después de todo, las mujeres adultas exigen algo, ¿verdad? Pero chicas como tú, adolescentes, no exigen nada. Solo esperan a que los hombres se presenten. Te sientas en casa como un perrito, esperando a que tu chico llegue en su caballo blanco. Y él está feliz de poder contarte cualquier historia, dijo Cristina. Ni siquiera pensé que él tuviera esposa. Se quedó conmigo. Vivimos juntos por un tiempo. Se fue al trabajo, volvía a casa. No había absolutamente ninguna razón para pensar que tuviera a alguien, dijo Bonita. Yo también pensaba que no había ninguna razón para pensar que tuviera a alguien. Pero como ves, las razones sí existían. Así que anótatelo, tarde o temprano, te mostrará quién es realmente, dijo Cristina. Con eso, Cristina se dio la vuelta y se fue hacia el coche. Bonita, como hipnotizada, se quedó mirándola mientras se iba, como si intentara entender qué parte de todo lo que dijo era verdad y qué parte era mentira. Últimamente, Bonita se sentía decepcionada de la vida, con problemas en el trabajo, problemas con una amiga cercana, y ahora resulta que la única persona en la que confiaba no merecía esa confianza. Bonita se dirigió lentamente hacia el apartamento. Por la noche, cuando Pablo debía llegar, ella definitivamente hablaría con él. Bonita se quedó junto a la ventana, mirando hacia abajo, observando cómo los vecinos regresaban a casa. Alguien gritaba, alguien se reía. Todos tenían su propia vida. Bonita tenía la sensación de que su propia vida se había detenido, y ahora estaba completamente decepcionada, triste, sin saber qué hacer consigo misma. Simplemente se quedaba allí, observando la vida de otras personas y sin poder hacer nada consigo misma. Y ahí estaba, el coche familiar se acercaba. La conversación está a punto de suceder. No lo tolerará, por mucho que lo ame, lo echará. Ahí está, saliendo del coche, con un gran ramo en la mano. ¿Y para qué necesita ese ramo? Bonita todavía lo estaba observando. Pablo se detuvo, tomó el teléfono, habló rápidamente con alguien por teléfono y luego se dirigió hacia la entrada del edificio. Levantó la cabeza, agitó ambas manos hacia ella, pero ella no le respondió, lo que despertó sus sospechas. Pablo entró en el edificio, saltando 2 escalones, y subió rápidamente al piso necesario. Llamó a la puerta. Y cuando ella abrió la puerta, él simplemente se quedó atónito al ver en su rostro dolor, aflicción y decepción.
Normalmente ella lo recibía tan feliz, inspirada, ligera. Pero ahora su rostro estaba lleno de decepción, y él no tenía idea de qué estaba pasando. ¿Qué pasa? ¿Te duele algo? Dios mío. No tienes buena cara, dijo Pablo, dejando caer el ramo de flores de inmediato, y la sonrisa feliz desapareció instantáneamente de su rostro. Supongo que aún no sabes que vino tu esposa, preguntó Bonita calmadamente. Pero por más que ella quisiera contener sus propios sentimientos y emociones, él la miraba y entendía que ella simplemente no podía con ellos. Las lágrimas fluían abundantemente y ella, mirándolo, sentía que estaba a punto de romperse por completo, incapaz de contenerse. Cuando Pablo entendió de qué se trataba, de inmediato se puso triste. Su rostro se puso rojo y luego tan pálido como la nieve. Me separé de ella. Quiero estar contigo. Sé que me comporté como un idiota. Debería haberte dicho todo desde el principio. Perdóname, no entiendo qué me pasó. Simplemente no pude resolver este problema de inmediato. Había tantas cosas que necesitaba resolver. Me aferré a cualquier oportunidad. Primero tenía que resolver el problema del traslado, luego el de mi madre, el del apartamento, el del trabajo. Me enredé tanto que me asusté, dijo él. Intentaba hablar honestamente. Aunque le dolía darse cuenta de que ahora estaba mostrándose de la manera más despreciable posible. Ella lo escuchaba, entendiendo que probablemente estaba diciendo la verdad, pero en su corazón no encajaban los pensamientos de que él fuera capaz de engañarla. Bonita, por mucho que te ame, no me estoy justificando. Sé perfectamente que actué como un verdadero idiota. Que debería haberlo contado todo desde el principio, pero simplemente no pude en ese momento. No lo habría soportado. Había demasiados problemas por todas partes. Y sí, además de todo eso, se sumaban las histerias de Cristina. Oh, seguro que me habría arruinado completamente. Te he amado sinceramente, con toda mi alma, como nunca antes. No sobreviviré si te pierdo. ¿Quieres que me arrodille? Dijo Pablo, y de inmediato se arrodilló frente a ella, y ella lo miró, completamente desconcertada, sin saber qué hacer a continuación. Cuando entró en el apartamento, se quedó parado, con la cabeza baja como un niño. Ella tomó sus flores, llevó las flores y las puso en un jarrón. En su otra mano llevaba una gran bolsa llena de comestibles, comida preparada que había traído del restaurante. Quería contarte todo hoy, y traje todo esto para ti. Quería tener una cena romántica contigo. Decirte que nadie más nos molestará, que podemos ser una familia, como siempre quisimos, pero, como ves, Cristina me adelantó, dijo Pablo. Bonita. Estoy dispuesto a todo. ¿En serio? ¿Quieres que te organice la cita más lujosa? ¿O prefieres comenzar de nuevo desde cero? Desde nuestra primera cita. Volver a ganar tu confianza, ¿quieres? Por favor, Bonita, no saques conclusiones precipitadas. Te amo tanto, tengo tanto miedo de perderte. Para mí, no hay nadie más importante en la vida que tú, dijo él. Bonita miraba a sus ojos, veía que él era honesto con ella, pero también veía que no quería nada más. Simplemente quería pasar esta noche junto a él. Estaba desilusionada cuando lo abrazó, cuando sus brazos rodearon su cuello, cuando una vez más estaba en sus rodillas. Se sentía la persona más feliz del mundo. Nunca antes había sido tan feliz. Nunca se había sentido tan feliz como ahora, cuando ella estaba a su lado, tan hermosa, tan joven y tan amada, como si nadie pudiera compararse a ella. No quiero que esto vuelva a surgir entre nosotros en la conversación. Sea lo que sea que pase, dejemos esto en el pasado, ¿de acuerdo? Preguntó Bonita. Él le sonrió y estuvo agradecido de que ella pudiera sobreponerse a sí misma para darle una oportunidad, especialmente ahora, cuando parece que no merecía en absoluto esa oportunidad. La abrazó fuerte, la apretó contra él, y se prometió a sí mismo que nunca la dejaría ir. Siempre la amaría y la llevaría en sus brazos. Incluso si en algún momento pareciera que sus sentimientos se desvanecen, haría todo lo posible para recuperarlos.
Ya no cometería el error que cometió con Cristina. No permitiría que todo se desmoronara. Ahora él mismo sería responsable de estas relaciones. Y haría todo para que ella fuera verdaderamente feliz. Si supieras lo feliz que estoy de escuchar todo esto. Ni siquiera puedo imaginar qué harías si ahora me echaras a la calle. No puedo creer que estés haciendo todo esto por nosotros. Pero te estoy agradecido, y créeme, nunca lo olvidaré, dijo él. Pasaron la noche juntos. Llevaron toda la comida a la sala de estar, la colocaron en la mesa de café, miraron una película, se rieron, todo fue perfecto. Como siempre. Cuando él iba a visitarla, estaba dispuesto a quedarse aquí para siempre, para que este momento nunca terminara, para que ella estuviera cerca y él, estando aquí, a su derecha, nunca la soltara. Pasarían juntos por el dolor, los obstáculos, las preocupaciones, superarían todas las dificultades. Y entonces serían los más confiables, los más fuertes el uno para el otro. Y aunque su relación comenzara de la peor manera posible, ella aún sería capaz de sobreponerse a esta ansiedad, y hacerse creer de nuevo en él. Incluso cuando parezca imposible restaurar la confianza. Por la mañana, cuando se despertó, Pablo la miró con un amor incontenible. Ella dormía, roncaba suavemente, y él sentía que en esos momentos la amaba incluso más que de costumbre. Era tan hermosa, tan linda cuando dormía, abrazando fuertemente al enorme ganso de peluche que él le había regalado. Era extraño, todo en este departamento le resultaba más familiar que en el suyo propio, aunque alquiló este departamento para ella. El apartamento era prácticamente ajeno para él, pero en realidad era tan querido. Quizás debería hablar con el propietario de este apartamento y venderlo. Sentía que un poco más, y su desilusión con su propia vida, con los problemas eternos, sería mucho más fuerte. Él entendía que aún le esperaban el divorcio, un montón de problemas por delante, pero tenía que pasar por todo esto. Y Bonita estaría allí a su lado, dándole la mano en tiempos difíciles, incluso si Cristina montaba un escándalo frente a todos. Cuando Pablo pensó en el divorcio, decidió que debía hacerlo lo más pronto posible. Literalmente, en los próximos días, tenía que llamar a su esposa, hablar con ella grabando la conversación, para que Cristina no enviara un mensaje dudoso a su amada después. Cristina fácilmente podría enviarle una captura de pantalla de que aún extrañaba a su exesposa y le seguía llamando, cuando en realidad la conversación trataba sobre el divorcio. Se avecinaban meses difíciles, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. Si solo Pablo supiera lo que tendría que atravesar en un futuro cercano, ni siquiera creería lo que estaba sucediendo. Estaba parado en la cocina, preparando café para ambos. A ella le gustaba cuando, al despertar, el agradable aroma del café llenaba la cocina. Pablo pensaba en el trabajo, en los problemas que lo rodeaban. Lo que más le irritaba era que últimamente no podía lidiar con sus problemas constantes. Todo se le venía encima, ya sea un problema tras otro, ya sean las peleas interminables o la confrontación constante. Se sentía como si estuviera atrapado entre dos fuegos todo el tiempo. Huele tan bien. Sabía que prepararías café temprano en la mañana, dijo ella con una sonrisa. Él también le sonrió, como intentando animarla un poco después de lo de ayer. Por supuesto, ella se sentía desanimada. Aunque ahora intentaba parecer una persona que no recuerda nada. A él le dolió verla así, tan buena, tan hermosa y maravillosa, incapaz de lidiar con los sentimientos que la abrumaban. Él puso el café en la mesa. Y ella, sintiendo que no podía lidiar con sus problemas, solo quería una cosa, que la paz volviera entre ellos. Ya no quería pensar en su esposa, en todos esos problemas que los rodeaban. Que nada de eso la afectara. Aprendería a seguir adelante y no se preocuparía más por la esposa de él. Por supuesto, siempre y cuando él se divorciara pronto. Pero una cosa ella sabía con certeza, si él no solicitaba el divorcio, si seguía viviendo con su esposa, ella no perdonaría algo así. Lo dejaría y se mudaría de ese departamento que él alquiló para ella, y preferiblemente se mudaría de manera que él no la encontrara. ¿Cuándo vas a hablar con ella sobre el divorcio?, preguntó Bonita, y él entendió que esto la preocupaba mucho más que cualquier otra cosa en este momento.
Definitivamente esta semana. Incluso estoy pensando que tan pronto como resolvamos el asunto principal de suministros en el trabajo, le llamaré de inmediato. Ya tengo los documentos listos, organizaré todo para que pase lo más rápido posible. Creo que también le convendrá a ella que esto no se prolongue demasiado tiempo, dijo Pablo. Bonita asintió. A ella le satisfizo esto, pero aún no sabía que la única persona ante la cual él todavía sentía vergüenza, aparte de su amante, era su madre. Y seguramente se sentiría repulsiva ante ella. Recordaba muy bien cómo su padre le había sido infiel a su madre, y ahora contarle a su madre que se había convertido en lo mismo era terrible. Su madre no lo entendería. Todavía necesito hablar con mamá. Finalmente se mudó al apartamento que compré. Tendré que ir a verla, dijo él. Supongo que mamá no estará encantada, ¿verdad? Preguntó Bonita. Parecía que ella entendía todo sin necesidad de explicaciones, y él estaba agradecido de no tener que explicarse a Bonita en este momento. Simplemente mi madre difícilmente aprobará que haya encontrado una amante. Mi padre le hizo lo mismo. Y ella creía que yo nunca sería así. Dios mío. Ni siquiera yo creía que alguna vez sería así, pero cuánto te amo. Estoy dispuesto a pasar por todo en este mundo. Solo para que te quedes a mi lado, dijo él. Bonita lo abrazó. Simplemente quería apoyarlo. Pablo lo sintió. Le pareció que en este momento no había mayor alegría para él que simplemente estar junto a ella. Incluso después de la conversación que tuvieron. Tengo que resolver un montón de cosas esta semana. No nos veremos mucho, pero estoy seguro de que cuando todo esto finalmente termine, seremos felices y no habrá más malditos problemas. Compraremos boletos, nos iremos de vacaciones, olvidaremos todo como una pesadilla. ¿Estás de acuerdo?, preguntó Pablo, mirándola con una sonrisa culpable. Bonita asintió, aún abrazándolo y sintiendo que no había mayor alegría para ella que simplemente sentir que él estaba sentado junto a ella y que ya no había discrepancias ni secretos entre ellos. Después de la conversación matutina, Pablo bajó al coche. Se sentía decepcionado consigo mismo, con toda esta situación. A veces sentía que había actuado incluso peor de lo horrible. Pero eso parecía no ser suficiente. Pablo, desanimado y un poco confundido, se sentó en el coche y sintió su propia decepción consigo mismo. Debería haber ido directamente a ver a su madre, confesarle todo y luego ponerla frente a los hechos. Lo que pasó, pasó. Al final, su madre era alguien que siempre lo perdonaría. Y si no lo hacía, de todos modos Pablo seguiría ayudándola. Pero su vida no dependería de su opinión. Era demasiado adulto para eso. El coche salió lentamente del patio y se dirigió hacia el apartamento de su madre, frenando junto a un edificio nuevo y alto que destacaba en el entorno. De inmediato le gustó este edificio con su enorme patio y vistas al parque, y estaba feliz de poder comprar un apartamento aquí para regalárselo a su madre. Pero ahora, al llegar aquí con su madre, sabía que o habría un escándalo, o su madre simplemente se negaría a hablar con él cuando entendiera cuál era realmente el motivo de la conversación. Estaba parado frente al portal, tenía que entrar y hablar con su madre. Y también tenía que dejar todo tal como estaba. No sabía qué hacer. Quizás contarle a su madre después del divorcio. Quizás no debería meterse en problemas ahora. De todos modos, marcó el número del apartamento, activó el interfono. Pablo entró. Estaba de pie en el ascensor, reflexionando sobre la próxima conversación sobre lo mucho que se odiaba a sí mismo en este momento. Debería haberle contado a su madre antes. Siempre es mejor anticiparse. Mejor que esperar a que todo se resuelva por sí mismo. Sabía que vendrías. Entra. Vamos. Justo ahora la comida está lista, vamos a charlar. Cristina me llamó. Como ves, hay algo que discutir. Dentro de Pablo todo se desmoronó. Incluso su madre estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. No quería que ella se enterara de esta manera. Pero al parecer, ya no dependía de él, y, afligido, entró en el apartamento de su madre.
Y ella lo miraba con decepción y con una sensación desagradable y evidente de que él no cumplía con sus expectativas. Ella miraba a su hijo. Tenía una extraña premonición, como si él fuera la única persona que podría hacerla feliz en esta vida, pero resultó ser igual que su padre. Y por un lado, Pablo entendía que no tenía que cumplir con las expectativas de su madre, pero por otro lado, le dolía darse cuenta de lo que ella estaba sintiendo en ese momento. ¿Sabes, Pablo? Nunca esperé que encontraras alguna jovencita para ti. Justo como tu padre. ¿Todavía te enorgullecerás de tenerla? ¿Qué crees que ella necesita de ti? Mamá, la amo, ¿entiendes? Dijo él con calma, repitiendo para sí mismo que, independientemente de lo que dijera su madre, él seguiría haciendo las cosas a su manera. Hijo. ¿De verdad crees que es amor? No existe un amor que pueda aparecer tan rápido en la vida. El amor debe ser ganado, a través del dolor, del sufrimiento, de lo contrario, ¿cuál es su valor? Preguntó la madre, sacudiendo la cabeza negativamente. ¿Sabes lo mal que se siente Cristina ahora mismo? Deberías ir, reconciliarte con ella, prometerle que nunca más volverá a suceder, que eres un tonto, que todo fue un accidente. Hablaré con ella también, y ella te perdonará, ya lo verás, te perdonará, dijo la madre, sentándose junto a su hijo, sonriéndole para demostrar con toda su apariencia que no hablaría con él si no hacía lo que ella quería. Pablo entendió que su madre una vez más intentaba imponer su propia posición, pero no iba a ceder a ella. Además, quería hablar con su madre sobre el divorcio, no sobre cómo quería reconciliarse con su esposa. Mamá. Estoy solicitando el divorcio, y ya está. Entiendo que para ti soy un traidor número 1, un monstruo. Puedes hablar todo lo que quieras con Cristina, pero no volveré con ella, y créeme, estoy tan feliz que estoy dispuesto a romperme en pedazos por esa felicidad, dijo Pablo con seguridad. La madre lo miró con sorpresa, como si estuviera absolutamente segura de que él seguiría sus palabras, haría lo que ella dijera, y entonces Pablo entendió que su madre probablemente ya había arreglado las cosas con Cristina, que todo saldría como habían planeado ambas. Y ahora tendría que negociar de nuevo con su todavía esposa, explicar que las cosas no salieron como esperaban. Estoy ocupado resolviendo problemas en el trabajo. Pago todo. Y estamos divorciándonos y eso es todo. Si no quieres apoyarme en nuevas relaciones, está bien, pero quiero ser feliz, y es una lástima que no quieras apoyarme en mi felicidad, dijo Pablo. No pasó ni un día antes de que Pablo comenzara a completar todos los documentos de divorcio. Había estado tratando de comunicarse con su amante durante 2 días. Estaba seguro de que ella no respondía porque esperaba resultados de él. Y se esforzaba por organizarlo todo lo más rápido posible. Después de todo, él también estaba interesado en obtener el divorcio que tanto había esperado. Pero cuando recibió una terrible noticia, todo dentro de él se llenó de dolor, miedo, una sensación monstruosa de que había perdido para siempre la única oportunidad de ser feliz. La voz que sonó al otro lado del teléfono le resultó dolorosamente familiar, aterradora, retorciéndose de dolor y miedo. Y cuando finalmente recordó esa voz, sintió un escalofrío. Era la voz de una mujer, conocida, que repetía palabra por palabra que ella ya no estaba. Todo había terminado. Ella nunca regresaría, y así sucesivamente. Pablo entendió que la mujer con la que hablaba estaba histérica, pero no podía juzgarla, especialmente porque él mismo estaba al borde de un ataque de histeria. No preguntó nada en la oficina, no le dijo nada a nadie. Salió volando del trabajo, se metió en el coche, pisó el acelerador a fondo, ignorando por completo todas las normas de tráfico que solía respetar para evitar un accidente. Ahora conducía como un loco. El mundo entero dejó de existir para él, y solo una cosa, solo las palabras de esa mujer, solo su voz resonaban en su interior, haciéndole sentir un monstruoso desencanto y dolor por la vida. Para cuando llegó a casa, ya había todo un cortejo fúnebre. En el pecho de Pablo surgió la sensación plena de que simplemente se había muerto. Su corazón, lleno de un dolor monstruoso, se deshizo en 1000 pedazos, dejando solo fragmentos que causaban más y más dolor. Se arrodilló, lloró y sintió que todo había terminado. Llegaba tarde.
Ya no había esa vida que había soñado. Ya no quedaba nada. Solo dolor, que acarrearía y alimentaría hasta el fin de sus días. En la entrada, una mujer de baja estatura con el rostro desfigurado por el dolor estaba de pie. La madre de Bonita lloraba, tocaba el ataúd, que estaba clavado, y no podía creer que en este día horrible estuviera despidiéndose de su querida hija, cuya muerte le habían comunicado apenas unas horas antes. Pablo. Dios mío, Pablo. Ya no está, ya no está. Gritaba la madre, mirándolo y volviendo a tocar el ataúd, que no podía abrir. Pablo estaba junto a su madre, tratando de consolarla, pero sintiendo que él mismo estaba al borde de la locura. ¿Cómo no enloquecer ante tal dolor monstruoso? El cortejo, después de recorrer parte del camino en coche, se movía lentamente hacia la tumba. Por lo general, cuando alguien pierde a un ser querido, tienen la oportunidad de despedirse de ellos. Se preparan para este proceso, incluso eligen la ropa, intentan reconciliarse con lo sucedido. Para el momento del funeral, todo se vuelve un poco más fácil y sencillo, y hay muchas menos lágrimas, pero aquí todo era diferente. Daba la impresión de que todos se enteraron de la muerte de la pobre chica en el último momento, y ahora, aún en estado de shock por lo sucedido, todavía no pueden creer que ya no esté. Llamaron del hospital, dijeron que la recogiéramos. Y ni siquiera sé qué pasó. Dicen que hubo un accidente y que debería haber hablado más con mi hija, entonces no tendríamos que enterarnos de tales sorpresas. Malditos, incluso me reprochan a mí. Dios mío, pensé que ella se había peleado contigo. Simplemente, ella cuelga el teléfono cuando pelea, tiene esa estúpida costumbre, dijo la madre. Ella todavía se estaba secando las lágrimas. No podía creer que su amada hija estuviera allí, en el ataúd, y que no pudiera hacer nada al respecto. Pero durante el cortejo fúnebre, el ataúd se agrietó y se escuchó un grito desde la tumba. Bajo el peso de la tierra, el ataúd se rompió y apareció una mano distorsionada y ensangrentada. Los afligidos quedaron horrorizados ante lo que vieron. En ellos se mezclaban el terror, la sensación de impotencia, el miedo, el dolor de lo que veían y la comprensión de que nada se borraría de sus memorias. Pablo, que observaba todo esto impávido, de repente se dio cuenta de la situación, se lanzó hacia adelante, arrancando el ataúd del suelo con sus propias manos. Arrancaba las tablas, sus manos empezaron a sangrar. La madera, claramente mal ensamblada, se clavó en sus palmas, dejando cortes profundos y astillas. Llamen a una ambulancia. Una ambulancia ahora mismo. Gritaba él, sacando a su amada de la tierra, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Esto parecía más un espantoso sueño del que nunca querría ser testigo. Un segundo atrás estaba mirando el ataúd de su amada. Y ahora estaba tratando de sacarla viva de la tumba. Esto no tenía sentido en su mente. Cuando llegó la ambulancia, él ya la había sacado de la tumba. Los dolientes, que corrían alrededor sin saber cómo ayudar, miraban aterrorizados a los médicos, que nunca habían visto algo así. Justo ante sus ojos, un hombre sacaba a una chica viva de la tumba, quien jadeaba y claramente necesitaba ayuda. Un fuerte médico, que fue el primero en ver toda la situación, se acercó, la sacó, la metió en la ambulancia, y luego hizo lo mismo con Pablo. Sus manos estaban completamente ensangrentadas. Los trozos de madera sobresalían, pero él no les prestaba atención. Estaba de rodillas junto a la camilla, suplicando que su amante sobreviviera. Todo sucedió tan rápido que era imposible detener el proceso. Hace solo una hora, estaba parado junto al ataúd, escuchó un grito horrible, sacó a su amada del sarcófago de madera. Y ahora no podía creer que estuviera viva, que de alguna manera estuviera luchando por su vida. Los médicos corrían de un lado a otro. A Pablo le vendaron las manos con vendas de forma apresurada, de tal manera que se asemejaba más a un cangrejo que a un ser humano que pudiera prestar ayuda. Pero Pablo quería ayudarles. Simplemente no sabía qué hacer. Todo a su alrededor repetía que había que esperar, que era cuestión de tiempo. Solo quedaba esperar, no había otra opción. Decir que estaba decepcionado sería quedarse corto. Lo único que deseaba era ver a Bonita viva y sana nuevamente.
porque si, después de todo lo que había pasado, ella terminaba en el ataúd de nuevo, él nunca se lo perdonaría. Su madre fue apartada de inmediato. Aparentemente, ya no le quedaban fuerzas morales. Le asignaron un psicólogo de inmediato. Ahora alguien estaba hablando con ella en un consultorio lejano, donde ya no se escuchaban llantos ni sollozos. Pablo ya no lloraba, solo observaba lo que sucedía, pensando que, tal vez, algún día, cuando pudiera olvidar lo sucedido, todo cambiaría. Pero era poco probable que pudiera olvidarlo. Los policías, que estaban esperando cualquier oportunidad para hablar con la víctima, no se atrevían a entrar. No hasta que los médicos dieran permiso. Todo esto lo hizo mi esposa, dijo tranquilamente Pablo cuando un policía se le acercó sin haberle hecho ni una sola pregunta. ¿Estás seguro?, preguntó el policía, haciendo un gesto hacia alguien al lado. El desconocido que estaba con Pablo también asintió con la cabeza y rápidamente se dirigió hacia la salida del hospital. No puedo estar 100% seguro, pero estoy casi seguro de que fue ella. Está dispuesta a todo para vengarse. Planeaba divorciarme de ella para estar con Bonita. Aparentemente, ella decidió que así se vengaría. No entiendo cómo se puede poner a una persona viva en un ataúd. Dios mío, si hubiera despertado allí después de que nos fuimos, dijo Pablo después de que el policía le hiciera esa pregunta, y luego se quedó mirando fijamente la pared. Y el policía se estremeció. Su mayor miedo era ser enterrado vivo. No es de extrañar que él presentara esa situación de forma tan vívida. Pablo volvió a mirar hacia la habitación, donde otro médico acababa de entrar. Era un hombre mayor, con rasgos faciales claramente marcados, que no había dormido en varias noches, y ahora estaba en la habitación con su futura esposa. ¿Tienes alguna sospecha?, preguntó el policía nuevamente. Al principio, Pablo no quería hablar, pero ahora, después de haber hablado un poco, sintió que se distraía un poco. Y eso le dio un poco de espacio para seguir viviendo y existiendo, y tenía miedo de sí mismo, de sus propias reacciones y pensamientos. «Sabes, tengo una sospecha», dijo, y se volvió hacia el policía. El policía sacó su bloc de notas y comenzó a escribir de inmediato, mirando al hombre cuyas manos estaban envueltas como si fuera un cangrejo. «Bien, lo anotaré todo ahora mismo, pero no te preocupes, no acusan a nadie sin más. Todo se investigará. Así que siéntete libre de contarlo todo. No vivimos en una serie de televisión donde todo es simple. Sabes, a veces la gente tiene miedo de hablar. Piensan que si señalan a alguien con el dedo, eso es todo, lo arrestarán por su indicación, y resulta que esa persona ni siquiera estaba involucrada. En realidad, no es así. Así que espero que nos cuentes todo como debe ser», dijo el policía. «El hermano de mi esposa tiene un hermano de sangre. Es patólogo. Si escribió un informe, seguramente gracias a él podrían haber organizado rápidamente todos estos funerales. Aunque ni siquiera puedo imaginar cómo se puede hacer eso, pero supongo que ustedes saben mejor. Él trabaja en el hospital vecino. Es una clínica estatal, no privada. Creo que ha estado trabajando allí durante unos 5 años», dijo Pablo. Ahora también él mismo comenzó a armar el rompecabezas en su cabeza. Comenzó a entender lo que había sucedido. Y la voz que sonaba en su interior lo obligaba a empezar a pensar de nuevo, porque de lo contrario, no podría sobrellevar esta tragedia sin culparse por su falta de atención y por no haberse molestado en ir a verla durante todas esas disputas. Me lo tomé con calma cuando no contestó el teléfono durante 2 días. Pensé que estaba molesta porque el proceso de divorcio con mi esposa se estaba prolongando. Quería acelerar todo, pensé que ahora, cuando lo haga todo, ella se alegrará y todo estará bien. No hice nada, ¿entiendes? Nada, dijo Pablo con voz apagada. En ese momento, sintió como el policía le daba un golpecito en el hombro con cuidado. No te culpes, debes culpar a quien hizo todo esto. No te preocupes, resolveremos todo. Todo estará bien, puedes confiar en nosotros, dijo el policía. Pablo estaba tan inmerso en su propia culpa que ni siquiera se dio cuenta de que el policía ya no estaba a su lado, que estaba aquí parado completamente solo, abandonado por todos y entendiendo que la situación, que resultó ser insignificante,
Estaba completamente fuera de control. Los médicos continuaban luchando por la vida de Bonita. Ella estaba acostada en la cama pálida, desdichada y completamente inmóvil. Cuando Pablo la miraba, se sentía horrible, como si el monitor cardíaco estuviera mintiendo. Como si ella ya no estuviera en este mundo. Miró distraídamente por la ventana y luego, cuando llegó otro grupo de médicos, se llevaron a la chica. La sacaron en una camilla hacia el quirófano, y comenzó una nueva fase que había que pasar y esperar los resultados de los médicos. Cuando se abrieron las puertas del hospital y apareció una silueta familiar, Pablo al principio no entendió si estaba viendo correctamente a la persona. Reconoció que era su madre. Pero fue difícil creer que después de todo lo que le había dicho, vendría aquí como si nada hubiera pasado. ¿Por qué viniste? ¿Vas a defender a Cristina? ¿Vas a decir que no tuvo nada que ver? ¿No te das cuenta de que casi la mata? ¿Te das cuenta de que Cristina mató a nuestro hijo? Mató a tu nieto, envenenó a mi novia y perdió al bebé. Dios mío, aún no está claro si sobrevivirá o no. Exclamó Pablo. La señora Torrado, que estaba parada allí, parecía ser una persona que rara vez se encontraba en tales situaciones. Pero a pesar de que tenía una expresión más o menos concentrada en su rostro, claramente no parecía estar lista para apoyar a su hijo. Por eso mismo, Pablo inmediatamente percibió su actitud, y de inmediato estuvo seguro de que su madre estaría del lado de Cristina, e incluso seguramente la ayudaría con un abogado si comenzaban los juicios. Y Pablo haría todo lo posible para que la persona que puso a su amada viva en un ataúd permaneciera tras las rejas por mucho tiempo. No podía entender cómo esto era posible en el siglo XXI. Pero también entendió que, con todas las circunstancias, él estaba completamente solo en esta situación. ¿Y por qué permitiste tal situación? Pusiste a Cristina en esta posición, si es que fue ella. La entiendo, como mujer. Estaré de su lado, dijo la señora Torrado. Qué interesante. Mi madre está dispuesta a matar a una chica, a destruir a su hijo. Genial. Además, puedes estar orgullosa de eso, habrías matado a tu nieto. Mientras la apoyas a ella, tienes las manos tan manchadas de sangre como ella, dijo Pablo. Su culpabilidad no está probada, así que no la etiquetes antes de tiempo, dijo la señora Torrado. Pablo miró a su madre con mucha atención. Primero, el funeral, luego el ataúd agrietado. El grito, la mano de su amada. Ahora los médicos, la pérdida del bebé, las peleas. Y, además de todo eso, se sumó su madre, que estaba del lado de Cristina. Pablo sentía que estaba al borde de la locura. Pero la santa convicción de su madre de que la culpa de Cristina no sería probada le pareció muy extraña. Con toda su apariencia, su madre mostraba que no tenía nada que ver con todo esto. Pablo sintió como una ola de ira que se elevaba dentro de él lo hacía sentir un terrible desencanto hacia las personas que consideraba cercanas. Y sintió aún más decepción hacia su propia madre, que hablaba con total tranquilidad sobre cómo fácilmente apoyaría a Cristina, quien había matado a su nieto, que ni siquiera había nacido aún. Pablo miró a su madre, pensando que ahora, después de reflexionar sobre lo que había dicho, se disculparía. Al menos tendría en cuenta todo lo sucedido, y luego, cuando se diera cuenta de qué tontería había dicho, no volvería a hacerlo. Pero la señora Torrado estaba tranquila. «Le ayudaste a escapar, ¿verdad?», preguntó Pablo, quien finalmente entendió lo que había sucedido. «Si crees que, como madre, te protegeré en el juicio, te equivocas. Mataste a mi hijo. No se sabe si mi amada sobrevivirá, pero ya has matado a mi hijo, te haré pagar por ello. Ella no sabía que tu amante estaba embarazada. No te quites la culpa. Si hubieras controlado tus impulsos, en lugar de comportarte como tu padre en su momento, nada de esto habría sucedido. Imagínate, tu amante no habría aparecido, no habría habido bebé, no habría esta situación ahora, y quizás el bebé estaría contigo y tu esposa. Por favor, no te quites la responsabilidad. No es necesario culparnos por todo, dijo la señora Torrado. Y ahora Pablo estaba 100% seguro de que su madre estaba involucrada en este incidente. Y él,
dejado por ella, decepcionado, se dio cuenta de que había confiado en su madre todo este tiempo. Pero no debería haberlo hecho. Y sin embargo, él la había ayudado. Le había comprado un apartamento, la había trasladado, había mantenido a su madre, para que no tuviera que trabajar. Y su madre había matado a su hijo. La señora Torrado no expresaba ninguna compasión, solo miraba a su hijo con desaprobación. Y él cada vez más pensaba que ella no era esa persona. No debía hablarle, comunicarse con ella. No debía permitir ni una sola oportunidad en la que pudieran comunicarse como antes. Dime, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás tan segura de que no la encontrarán? ¿Estás segura de que podrás enfrentarte a Dios después y proteger a alguien que mató a un bebé? ¿Estás segura de que estás lista para eso? Preguntó con la esperanza de que pudiera llegar a gritarle a su madre. Aún esperando que, al darse cuenta del grave error que había cometido, no cometería un crimen y no encubriría a la persona que había llevado a su amante viva a un ataúd. No necesitas reprocharme ante Dios. Creo que cuando me enfrente al terrible juicio, me comprenderán. Y créeme, es mejor presentarse ante el tribunal como yo, que cuando se presente tu amante, que separó a un hombre de su familia, dijo la señora Torrado. Nadie me llevó. No soy un ternero atado. Soy un adulto. Decidí por mi cuenta. La responsabilidad es mía. ¿Por qué demonios todos a mi alrededor deciden qué debo hacer? ¿Qué debo sentir? ¿Por qué demonios todos deciden con quién debo estar y con quién no? Vas a arder en el infierno, igual que mi hermosa esposa. Espero que primero te enfrentes al tribunal, y espero que ambas terminen en la cárcel. Si no tienes la inteligencia para decirme dónde la escondiste, dijo Pablo y se quedó en silencio con la mitad de la oración, pero entonces lo entendió. Él levantó la cabeza, miró fijamente la pared. La señora Torrado, que observaba cada uno de sus movimientos, se dio cuenta de que él lo entendía todo. La mujer dio un respingo, estaba a punto de replicarle a su hijo, pero era demasiado tarde. Él inmediatamente marcó un número de teléfono y comenzó a detener a su madre, quien se levantó de un salto, luego arrancó el teléfono de la mano de su madre y lo destrozó en pedazos. El oficial de policía que lo escuchó reaccionó instantáneamente, sin exigir ninguna evidencia adicional. Entendiendo que el tiempo podía estar corriendo en su contra. Cualquier mujer me habría apoyado. No entiendes, dijo la señora Torrado, y en ese momento, la conspiración entre ellos comenzó a revelarse desde una perspectiva completamente diferente. Cualquier chica que piense que puede llevarse a un hombre de su familia debe ser atrapada y castigada, para que otros no se atrevan a hacerlo. ¿Acaso no lo entiendes? Tú, los hombres, nunca entenderán cómo es, cuando amas, cuando construyes una familia, y de repente alguna joven idiota irrumpe y lo destruye todo desde sus cimientos, gritaba la señora Torrado. Ella ya estaba hirviendo de ira. Y Pablo de repente comenzó a darse cuenta de que todo era mucho peor, que la mayor parte de la culpa, seguramente, no recaía ni siquiera en su esposa, sino en su madre, que había persuadido a la desafortunada, atormentada por sospechas, Cristina, y ella había caído en el razonamiento de la señora Torrado. Tu padre me fue infiel. Y yo lo soporté. Yo quería mantener a la familia por ti, y ahora resulta que todo fue en vano. Te odio. Te odio. Quiero que entiendas cómo es. Me has traicionado, igual que tu padre. Y que tu amante ahora muera. Ahora no la pondrán en un ataúd viva, la pondrán muerta, y listo. Luego, por el resto de tus días, sabrás que todo es culpa tuya, y nunca más te meterás en los calzones de otra persona, ¿me entiendes? Gritaba la madre. Pablo, aún más desconcertado, la observaba. Incluso cuando los oficiales de policía, que habían entrado en la habitación convocados por los médicos, se la llevaron. Claramente habría un interrogatorio ahora, ella contaría todo con emociones, o tal vez, por el contrario, permanecería callada como una tumba. El miedo que se había instalado en su interior lo hizo sentirse vivo nuevamente. Al menos temporalmente, porque se hundía cada vez más en la desesperación. Sentía que las cosas solo empeorarían.
No podría ayudar a su amante a sobrevivir. No podría aliviar su condición. Y cuando Bonita se despierte y sepa que perdió al bebé, eso será otro golpe para ella. Después de lo que había pasado, habría sido mejor no permitir que algo así sucediera. Pablo estaba parado en el pasillo. Las lágrimas fluían involuntariamente y sabía que su madre, junto con su esposa, se habían convertido en monstruos. Y todo este tiempo ni siquiera sospechó de que eran capaces. Sentía como el fuego del odio ardía dentro de él, pero se obligó a calmarse. Aún no todo estaba perdido. Habría más juicios, investigaciones, testimonios. Habría suficientes problemas. Sería mejor mantenerse firme. Después de todo, Bonita lo necesitaría como un hombro fuerte, no como un pusilánime que se lamentaría a sí mismo y lamentaría haber confiado en las personas que consideraba más cercanas. El médico lo llamó. Pablo, saliendo de su ensimismamiento, miró el reloj. Ya habían pasado 4 horas desde que habló con su madre. Su estómago se retorció y se oyó un gemido lastimero en su interior. Ve a la cafetería. Ya está todo abierto. Te recomiendo que tomes un bollo de canela. Y también tienen muy buen café. Después de comer, ven a mi consultorio. Discutiremos y luego iremos juntos a la habitación, ¿de acuerdo? Pablo asintió. Tan pronto como escuchó que podría entrar en la habitación, se sintió un poco aliviado. De hecho, se dirigió a la cafetería. La comida apenas le pasaba por la garganta. Pero el hambre y los nervios ya le mareaban. Si el médico tenía razón, todo terminaría pronto. Si lo dejaran entrar en la habitación, significaba que todo estaría bien. Cuando Pablo entró en la habitación, se decepcionó con sus expectativas. Esperaba que cuando entrara, Bonita sonriera al verlo, y todo sería como antes. Ella estaba inconsciente, los aparatos estaban al lado, emitiendo pitidos. Se podía escuchar cómo en el goteo se añadía apenas una nueva dosis de medicamento. Él la miraba, se sentía terriblemente apenado por ella. Y se odiaba a sí mismo por no ser capaz de ayudar. Dios mío. Apenas pudo decir Pablo, sentándose junto a ella. Está en estado grave. Pero estable. Puedo garantizarle que gradualmente mejorará, dijo el médico. ¿Seguro que va a despertar?, preguntó Pablo con expresión preocupada. No hay ninguna duda al respecto. Como le dije, ya está estable. No tiene que preocuparse tanto, todo estará bien. Mañana ya podrá hablar con ella. Será breve, pero podrá. Ahora hemos eliminado completamente el veneno de su sistema. Necesita tiempo para recuperarse, ganar fuerzas. Creo que en un par de semanas, si contrata a una cuidadora o a alguien que la ayude, podrá llevársela a casa, siempre y cuando se creen las condiciones adecuadas. Ahora es difícil predecir qué complicaciones pueden surgir. No voy a especular sobre eso. Es demasiado pronto, dijo el médico. Pablo se quedó varias horas junto a Bonita. Temía que cuando ella abriera los ojos, no hubiera nadie a su lado. Pero ella nunca abrió los ojos. Yació allí como una princesa de cuento de hadas que estaba a punto de despertar. No pasaron ni unos pocos días antes de que él hablara con ella por primera vez. Como la sostuvo de la mano. Como ella, sonriendo, le agradeció innumerables veces por no permitir que la enterraran viva. Ella lloraba, le agradecía, decía que nunca lo olvidaría, y lamentaba haber actuado así antes, haciendo que sus seres queridos pensaran que estaba simplemente resentida. Pablo estaba de pie en la comisaría. Le daba náuseas ese extraño olor, calcetines viejos, trapos sucios, algo más que él no podía identificar, pero sobre todo le daba náuseas por los nervios, porque entendía que ya no podía hacer nada más. No podía resolver el problema por sí mismo y tendría que depender solo de los policías, que podrían no ser capaces de probar la culpabilidad de aquellos que necesitaban ser castigados. El oficial de policía que lo vio asintió y luego, acercándose a él, comenzó a hablar con mucho cuidado, lo que inmediatamente hizo que Pablo sospechara, estaba seguro de que si no encontraban a esas personas a tiempo,
Encontrarlas después sería prácticamente imposible. No podemos presentar cargos contra su madre. Ella pudo haber dicho todo eso por impulso, usted sabe. Así que aquí podemos lavarnos las manos tranquilamente. Lo siento, pero así son las reglas. La enviaron para un examen psicológico. Todavía la están evaluando allí. Aunque, me parece que a su edad, con sus diagnósticos, es poco probable que la encarcelen. Con su esposa es otra historia. Resulta que ella llevó a algún tipo que ahora está resolviendo todo por ella. Y este tipo está seguro de que tendrá suficiente dinero para sacarla de la cárcel, dijo el oficial de policía. Resulta que Cristina no era tan simple y, de alguna manera desconocida, ya se había conseguido un defensor dispuesto a gastar cualquier cantidad de dinero para evitar que la encarcelaran. Encontraron veneno. No sé cómo. Por ahora no puedo decirte el nombre. Todo lo sabrás en el juicio. Veneno paralizante, para ser precisos. La envenenaron, la metieron en un ataúd, llamaron a su madre, le dijeron que la enterraran urgentemente porque ya llevaba 3 días allí. Le dijeron que no pudieron encontrar a los parientes, si es que tiene alguno. Manipulando a la mujer que estaba loca de dolor, la hicieron sentir culpable y luego simplemente le entregaron el cuerpo de su hija en un ataúd clavado. Dios mío, he trabajado aquí durante 30 años y nunca había visto algo así. Todavía estoy en shock. No puedo creer que este crimen me haya tocado. Eso es todo, cierro el caso y me largo de aquí al diablo. Prefiero cuidar el jardín y alimentar a las palomas que volver a ver con mis propios ojos lo que la gente es capaz de hacer para vengarse, dijo el oficial de policía. Hubo un silencio durante un tiempo, y luego el hombre que malabarizaba cuidadosamente con los hechos para no decir de más antes del juicio continuó hablando. El veneno estaba muy bien calculado. Nadie hubiera sabido nada. O ella se habría asfixiado en el ataúd o se habría despertado cuando ya no había nadie en el cementerio. Por supuesto, nadie la habría ayudado. Pero recuerda, saliste de la ciudad en un atasco y estuviste parado casi 2 horas junto con el ataúd. Así que eso le salvó la vida. Y luego dices que no hay destino y que no hay Dios, dijo, y ella no quería matarla, ella misma quería que se asfixiara en el ataúd. ¡Qué horror! Pablo se acercó al vidrio. Allí, detrás del vidrio, estaba su esposa, que ni siquiera lo veía. Estaba atada a la mesa. No sabía qué decir, qué hacer consigo misma. Aparentemente, estaba mucho más afectada por lo que estaba sucediendo y no tenía ni idea de lo que le esperaba. Creo que si ahora reunimos todas las pruebas, le espera un mínimo de 5 años. Incluso si este famoso abogado lo resuelve, yo le daría otros 10. Porque es un crimen monstruoso. Y además, si ella estuvo de acuerdo en hacerlo, creo que este no es su único crimen. Podríamos encontrar algo más, dijo el oficial de policía, pero más bajo, también mirando hacia donde estaba sentada la mujer, mirando hacia el cristal, sin saber que ya había gente observándola. Es extraño, ella misma tenía un amante, pero aún así decidió vengarse de ti. ¿Cuántos años llevo trabajando? Tantos años comprendo que nunca entenderé a las personas en mi vida. Es mejor ni siquiera intentarlo. Eso es la verdad. Pablo se detuvo un momento, pensó que él mismo no entendía nada. Entonces, ¿para qué quería vengarse? Entró en la oficina, habló con ese mismo oficial de policía. Discutieron algunos asuntos y luego se fue de nuevo al hospital. Cuando comiencen los juicios, será aún más difícil para Bonita aceptar todo esto, pero él siempre estará a su lado, siempre la ayudará, le ofrecerá su apoyo cuando lo necesite. Y luego, cuando todo esto termine, se trasladará a otra sucursal de su empresa, pedirá el puesto de director que le correspondía por derecho propio desde hace mucho tiempo. Si todo sale bien, se irán a vivir a otra ciudad, donde comenzarán de nuevo. Pero por ahora, tenía que pasar por una larga rehabilitación y ayudar a su amada a recuperarse. Y tan pronto como tuvieran la oportunidad, se irían para siempre y olvidarían todo lo que habían pasado juntos. Pero una cosa Pablo la sabía con certeza, nunca volvería a permitirse perderla. Y no dejaría que nadie se entrometiera en su relación. Pasó un año.
Cristina terminó tras las rejas. Después de todo, el oficial de policía tenía razón, ningún abogado la ayudaría a salir de un caso así. Incluso si pagaran mucho dinero. Pablo consiguió fácilmente el puesto de director de la nueva sucursal. Se mudó con su amada y estaba feliz de que no solo estuvieran a salvo, sino también lejos del pasado que les había causado tanto dolor y decepción. Mrs. Torrado, que había regresado a la vieja casa después de lo sucedido, vivía completamente sola. Pablo posponía la llamada a su madre todos los días. Aún así, quería llegar a un acuerdo pacífico con ella, llevarla a la ciudad. Que viviera entre la gente en lugar de estar sola en la vieja casa, que ahora estaba completamente sola, rodeada de ruinas. Pablo y Bonita eran felices, y después de mudarse agradecieron al destino por haber sobrevivido y por tener un futuro.